política en marcha. Es un canto a la esperanza para cimentar la democracia y la libertad de tan necesitada que está este país. La Constitución no debe ser un acuerdo sobre todos los puntos, pero no debe haber nada que sea totalmente inaceptable. Hay que evitar caer en la guerra de los libelos. Esto puede empezar y no sabemos en qué puede concluir. Recuerdo para quienes han sufrido en este país persecución por sus ideas y sus convicciones. En el mes de octubre del 82, Felipe González gana las elecciones. En el 83 se hace la universidad gratuita. La educación es una garantía de desarrollo y todos los países crecen porque hay una buena educación, porque hay una buena formación. La Constitución tiene un artículo que asegura la protección de la salud a todos los españoles. Estamos todavía en un camino muy largo que recorrer. Ese tren supone la concreción de un enorme esfuerzo de tecnología y de progreso. Queremos estar entre las naciones avanzadas que construyen Europa. Espero que sea un momento de relanzamiento, de volver a dar un impulso a la construcción comunitaria. Hay que avanzar, seguir avanzando en un proyecto que merece la pena y que nos ha reportado muchos beneficios. Me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos. Me comprometo a que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles. Siempre habrá nuevos derechos por conquistar. El derecho de las mujeres es el cambio histórico más importante. Capitán, mande firmes. Iguales en obligaciones, iguales en derechos. El hecho más intenso que queda en mi memoria es el fin de la violencia terrorista de ETA, de la violencia política. ¡No sabéis que han llevado la libertad, la democracia de este país! ¡Que no se enteran! ¡Gritad más, que gritáis poco! Hemos multiplicado el gasto social en favor de la familia, con la ley de la dependencia, las políticas en favor de los discapacitados. Hemos subido los puestos de cabeza en gasto en favor de la familia en Europa. Y el cambio de España ha comenzado hoy. Secretario general de todos los socialistas de España, Pedro Sánchez. Elaboraremos un contrato ciudadano con propuestas progresistas, valientes y financieramente sostenibles. En nombre de la justicia, soy socialista. En nombre de la igualdad, soy socialista. En nombre de la libertad, somos socialistas, compañeros y compañeras. Todos los avances sociales y democráticos llevan la rúbrica del Partido Socialista Obrero Español. Es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España a la Unión Europea. Por vuestras madres, por vuestras hijas, por vuestras nietas, ni un paso atrás. España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Que queremos una Cataluña no fuera de España, sino la vanguardia del cambio político y social que vamos a liderar los socialistas en España. Esta ley de memoria democrática es el reconocimiento de una tarea que tenemos pendiente.
No vamos a olvidar a los palmeros y a las palmeras, por mucho que el volcán haya dejado de escupir lava. Aquí está el gobierno de España. Todo el tiempo que haga falta, con todos los recursos y con todos los medios posibles. La importancia de los servicios públicos y de su refuerzo en situaciones que estamos viviendo como consecuencia de la emergencia climática. Estamos avanzando hacia una transición ecológica, una transformación digital. A mí me gustaría ser recordado como un presidente que situó el ecologismo en el centro del debate político. Porque España hoy cuenta en Europa, como no lo hacía en décadas. Mientras haya desigualdad, el socialismo estará ahí para dar una respuesta justa a esa tarea.